Bueno, muchas gracias Lourdes y Julio por vuestra presentación. Y bueno, pues buenos días a todos. Y lo primero de todo, antes de nada, es agradecer bueno, a todos vosotros por asistir y por vuestro interés en el curso y a bueno, pues toda la coordinación del curso dentro del instituto, todas las personas que han pensado en tener, bueno, en hacer un curso específico sobre textiles. Aplaudimos esa idea nosotras porque pensamos que, bueno, pues realmente es como lo hablábamos al comienzo esta mañana, dentro de conservación y restauración es un mundo un poco olvidado, pero textiles es todavía como algo más olvidado y es algo que no es entendible, es un patrimonio de muchísima riqueza, muy variado, una complejidad técnica elevada, por lo tanto, bueno, que desde aquí se haya tenido esta iniciativa de crear un curso monográfico, un curso sobre limpieza en tratamientos de conservación y restauración de tejidos, pues ha sido una excelente idea. Y bueno, pues agradecer eso y agradecer por supuesto que hayáis contado con nosotras y bueno, yo personalmente agradezco que también María me haya tenido en cuenta para dar este curso que bueno, pues a mí me ha ofrecido pues, aprender mucho mientras preparamos el curso, intercambio de ideas que bueno, era al final plasmar algo que ya llevábamos pues 6 años juntas trabajando en su tesis y a mí me ha servido muchísimo y me ha enseñado muchísimo sobre el tema de tejidos. Entonces, bueno, que me digas. Comenzamos sin más porque yo creo que, bueno, igual nos hemos retrasado un pelín y vamos a intentar adelantarnos y primero explicaros ¿en qué va a consistir el curso? El curso sabéis que son 3 días, de esos 3 días habrá una parte teórica y una parte práctica. Vamos a intentar que la parte teórica, bueno, siempre sea como una herramienta para poder realizar la práctica y que dentro de la parte teórica nos vamos a centrar, por ejemplo, en la de hoy, ¿no? Que es primero comenzaríamos con una introducción y unos tipos de limpieza. Ahí vamos a revisar y vamos a ver distintos tipos de limpieza y dar como unas pequeñas pinceladas. No pretendemos decir nada que no sepáis, pero sí que un pelín más o dejar claro exactamente en esos tipos de limpieza, centrándonos en el comportamiento físico-químico que ocurre cuando se procede a la utilización de ese sistema de limpieza y las propiedades físicas y químicas, la estructura química de los materiales que se utilizan en ese sistema de limpieza. Para verlo desde ese punto, saber qué es lo que se está haciendo, conociendo los materiales y conociendo el sistema que se está utilizando. Eso haremos como una revisión general. Por ella pasaremos por distintos tipos de limpieza mecánica, limpieza acuosa, limpieza con geles, pero luego nos iremos centrando a lo largo de estos 3 días en limpieza mecánica y aquí, bueno, pues aquí hablaremos especialmente, haremos una introducción de limpieza mecánica en general, pero nos vamos a centrar principalmente en todos los avances realizados en un sistema alternativo como es el uso de esponjas, del cual versa la tesis de María. Ella ha estado trabajando durante muchos años y bueno, ha quedado plasmado en esa tesis y aquí vamos a intentar daros, bueno, pues como una idea, por supuesto, es poquito, pero bueno, la tesis está ahí. He de deciros que se encuentra a disposición de cualquiera que quiera descargársela, está en el Prince, en la página de... Todavía no está, pero... Bueno, estará, eso estará. Es, aún, a día de hoy no está, pero estará en breve. Estará. Es bueno, en la página de la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid. El caso es que no podemos plasmar todas las ideas que hay, o sea, todo lo que se desarrolló en esa tesis, pero sí que plasmaremos algunas ideas importantes, sobre todo algunos materiales, o sea, algunas esponjas específicas, veremos cuál es su composición, cómo han sido, cuál es realmente su mecanismo físico, qué está ocurriendo ahí en el proceso de limpieza. Después en la parte práctica lo que queremos era examinar esos materiales, ver esos materiales puesto que son un poco novedosos, son diferentes, verlos, tocarlos con nuestras manos, observar cómo son y después utilizarlos en unas telas, unos tejidos que previamente hemos ensuciado. El día de mañana hablaremos de limpieza acuosa, igual veremos una teoría en general y nos centraremos en el uso de tensoactivos. El uso de tensoactivos, de auxiliares que se utilizan, esa metodología y acabaremos con las ventajas e inconvenientes del método de uso de limpieza acuosa con tensoactivos. Después también pasaremos, igual que hoy, por la tarde, bueno, al final de la mañana, a la parte práctica
que será, por una parte, preparar esos tensoactivos y, por otra parte, utilizar esos tensoactivos. Y el último día nos centraremos en una limpieza de geles, en la cual bueno, hablaremos de, en general, qué proceso físico-químico ocurre ahí, cuál es la estructura química principal de estos materiales que son espesantes para fabricar, para hacer los geles, que son materiales poliméricos y cuáles son sus propiedades, cuáles son las ventajas y los inconvenientes. Aquí nos centraremos pues, en el principal inconveniente, que son los residuos que puede dejar ahí, qué es lo que puede ocurrir. Y de la misma manera que hoy y que mañana veremos la parte práctica, preparación de esos geles y el uso de esos geles. Y bueno, pues sin nada más, les dejo con María, que María, antes de empezar con de ponernos ya con manos en la masa y hablar de toda esa relación de distintos tipos de limpieza y hablar de todos ellos para bueno, pues meternos de lleno en el curso, va a comenzar con una introducción histórica que bueno, yo creo que va a ser pues para animarnos un poco a todo lo que nos queda. Para no ver tanta fórmula, pues un poquito. Bueno, tampoco hay tanta. Bueno, como decimos, la limpieza es una de las tareas más difíciles que tenemos que hacer cuando restauramos un tejido. Es una de las cosas que más nos preocupa por su irreversibilidad, pero sí que podemos decir que los tejidos ligados siempre a la historia del hombre siempre se han lavado, siempre se han limpiado, siempre se han mantenido. Aquí veis una foto de las lavanderas del Manzanares, donde había el oficio de lavanderas que lavaban la ropa, y la idea era devolver una belleza estética a los tejidos, podemos decir. En todas las culturas se ha lavado ropa, siempre, siempre. Aquí os pongo también un grabado americano de las señoras del siglo XVIII, de principios del siglo XVIII lavando ropa, porque es que es algo común que tenemos todos los humanos de la Tierra, podemos decir. Existían también un montón de manuales que hablaban de cómo tratar estos tejidos para limpiarlos, para lavarlos, que nos iban dando pues como recetas de cómo pues aquí lavar las mantillas de punto, y todo tenía como un enfoque químico. Lo que pasa que en estos libros no te daban el enfoque químico, te daban la receta para poder solucionar. Aquí en otro, Los secretos raros de artes y oficios, donde te van dando trucos para limpiar un vestido, para sacar el oro, sacar la plata, con lo cual queremos decir, siempre ha habido una preocupación por la limpieza. Cuando los tejidos empezaron a llegar a los museos en el siglo XIX, los tratamientos de limpieza que recibían estos tejidos eran los mismos que un tejido habría recibido en su casa, porque no había una mentalidad de una obra de arte, de un tejido histórico que tengo que conservar, sino lo que tengo que hacer es que este tejido luzca bonito, y para ello los trataban pues como harías en tu casa. Si hay que utilizar lejía, le echo lejía; si hay que utilizar un producto más fuerte, lo uso. Afortunadamente ahora hemos cambiado esta mentalidad desde hace muchísimos años, y ahora nos centramos en estudiar la suciedad que tenemos, el tipo de material, el tipo de limpieza que vamos a dar. En muchos manuales de restauración, sobre todo americanos, definen la suciedad como algo que está fuera de lugar, lo llaman a matter out of place. Y dicen, ponen siempre el mismo ejemplo, la sopa. Si tú tienes sopa en un plato no es suciedad, pero esa misma sopa en un mantel sería una suciedad. Nosotros lo que buscamos es eliminar ese algo que está fuera de lugar. Pero ¿qué ocurre cuando ese algo fuera de lugar, esa suciedad, es lo que le da importancia a la pieza? Aquí tenéis un uniforme de la Primera Guerra Mundial, de Australia en concreto, se conserva en el museo de la guerra que tienen en Australia, y vamos a decir, la importancia de este uniforme es que está manchado de barro, pero no de un barro en genérico, sino el barro de la batalla del Somme. Y saben que este soldado es el que llevaba a esta guerrera, y a este soldado le pidieron la guerrera por estar manchada de barro para representar la dureza de la guerra. Aquí nuestra mentalidad de restaurador habría sido lavarlo, eliminar el daño y que quede niquelado. Pero le haríamos perder toda su singularidad, porque uniformes de la guerra hay un montón, pero uniformes manchados de barro de la batalla del Somme solo hay uno. Por esto de hacer patria vamos a poner un caso español.
A la reina Isabel II la intentó matar el cura Merino, con la mala suerte de que el estilete que la mató chocó contra la varilla del corsé y se partió y no llegó a dañarla, solo manchó un poquito. Por historias del destino que no sabemos muy bien, este corsé se conservó por el hecho de estar manchado de sangre de la reina Isabel II cuando el cura Merino intentó atacarlo. En ningún momento nos planteamos quitar esta sangre porque es lo que hace único a este corsé. Por tanto, como restauradores, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tratar de buscar un equilibrio entre lo que es el valor documental de la suciedad y lo que es el valor material del tejido. Claro, eso es lo difícil, hallar una cosa, una situación de consenso entre salvar la suciedad y salvar el tejido es lo difícil que vamos a tratar un poco de aclararos ahora. Y ahora la otra. Ayudante. A ver. Bueno. Esto es igual. ¿Dónde está aquí el...? Ahí, ¿vale? Qué bien. Normalmente nos manejamos bien. Sí, con muy esto, bien, pero... Dentro de los tipos de limpieza, aquí veis un pequeño esquema de lo que vamos a ir hablando. No es que sea algo que sea nuevo, pero sí que hemos tratado de hacer una revisión de todos los métodos que hay para poder tener una idea lo más global posible. Tenemos la limpieza mecánica, la limpieza acuosa y los geles, que básicamente además es el programa de este curso. Y además vamos a hacer una revisión de todos los tipos de limpieza que hace cada autor. Como os decía antes, la suciedad la podemos definir como algo fuera de lugar, pero la RAE, que también siempre nos viene muy bien para definir las cosas, nos habla de quitar la suciedad o inmundicia de alguien o algo. Básicamente queremos eliminar esa inmundicia, esa suciedad, ese algo fuera de lugar. Existen diferentes tipos de limpieza, pero también tenemos que decir que este criterio que hemos aplicado nosotros no es ni el único ni el verdadero. Todos los criterios son válidos y todos son buenos. Cada autor, de hecho cada libro, cada manual que hay de restauración va a ofrecer una clasificación diferente de los tipos de limpieza. Nosotros vamos a tener un criterio de clasificación. Puede haber diferentes tipos de clasificación. Uno puede ser atendiendo al tipo de suciedad que quieres quitar, al origen de la suciedad que quieres eliminar o al sistema de limpieza utilizado. La suciedad, los tipos de suciedad atendiendo a su origen, tenemos la suciedad provocada por el uso y la manipulación, la suciedad procedente de excavaciones arqueológicas y sitios funerarios y la suciedad producida por la polución ambiental. Los sistemas de limpieza pueden ser limpieza física-química y limpieza química. La limpieza física va a ser una limpieza mecánica y aquí es donde veremos la aspiración y las esponjas. Como limpieza física-química en el que se conjugan las dos acciones, la física y la química, tenemos los geles y la limpieza acuosa. Y también tenemos la limpieza química con disolventes, que ya sabéis que casi no se utiliza y se utiliza solo para cosas muy puntuales debido a la alta toxicidad que tienen estas limpiezas. Empezamos a hablar de la limpieza mecánica. La limpieza mecánica, vamos a tener una limpieza en la que hay una acción física, va a ser la limpieza con aspiración, la limpieza con ultrasonidos, la limpieza con esponjas y la limpieza láser. La limpieza con aspiración, bueno, es de sobra conocida por todos, es la eliminación de las partículas sólidas depositadas o parcialmente adheridas a un tejido. En ella hay un proceso de abrasión sobre la superficie del tejido y es un proceso físico en el que se rompen los enlaces que mantienen unida la suciedad y el tejido. ¿Cuál es la consecuencia física? ¿Qué ocurre? Pues hay una colisión que suele ser una corriente de aire o del cepillo que separa, rompe la unión que hay entre la suciedad y el tejido. Normalmente esta aspiración la solemos utilizar como paso previo a cualquier limpieza.
Tenemos aspiradores especialmente diseñados para la conservación y restauración de tejidos, en las que tenemos un nivel de succión regulable, tenemos una capacidad también regulable del soplado de aire con variedad de boquillas, luego tenemos unos filtros para que las partículas no vuelvan a salir, para que se recojan los hongos, y es un sistema que lo que nos interesa es que ese aire no vuelva a salir con la suciedad. Pero también tenemos otros aspiradores que no han sido diseñados específicamente para la restauración, pero que, como siempre, los restauradores vamos robando de aquí y de allí. Tenemos las pinzas de joyería y tenemos también los aspiradores dentales. ¿Cuáles son las ventajas de la aspiración? Pues que es una herramienta muy útil como medida de prevención, que no requiere el desmontaje de las piezas. Es muy controlable, podemos decidir qué parte limpiamos y qué parte no limpiamos, puede limitarse a una zona puntual del tejido y además muchas veces es la única posibilidad que tenemos de limpieza en un tejido. Aunque ahora con las esponjas podemos decir como novedad que podemos ampliar esa limpieza. ¿Cuáles son los inconvenientes? Pues que muchas veces la suciedad, en vez de absorberse, lo que hacemos es moverla de un lugar al otro del tejido. Por ello recomendamos acoplar un cepillo a la boquilla del aspirador para asegurarnos que se succiona toda la suciedad. Además, con otro cepillo podemos ir acompañando la suciedad hacia la boquilla del aspirador. Otro de los problemas que puede tener es que se provoquen desgarros y pérdidas en el tejido. Para ello recomendamos el uso de una pantalla de tul entre el tejido y la boquilla del aspirador, o colocar un tul en la propia boquilla del aspirador y con la ayuda de un cepillo ir empujando la suciedad hacia el aspirador. Continuamos con el sistema de limpieza por ultrasonidos. El sistema de ultrasonidos es un sistema basado en usos de ondas mecánicas de alta frecuencia que se generan dentro de un líquido, en el seno de un líquido que puede ser o el agua o el disolvente. La consecuencia física que ocurre en esta limpieza es la cavitación. Las ondas se contraen y se expanden a través del líquido formando unas burbujas que las burbujas generan una acción mecánica que actúan como si fuera un cepillo sobre la superficie del tejido. La burbuja, al estallar, se forman burbujas y se estallan. Al estallarse produce una microabrasión sobre el tejido. Aquí veis un dibujo de lo que sería el ultrasonido. Estos son lo que genera el ultrasonido. Esto es una cubeta donde está dentro el tejido y a través del agua es donde van transmitiéndose las ondas. Dentro de esta cubeta se puede colocar también un líquido de limpieza, puede ser una solución de tensoactivo, para potenciar esa limpieza. Una vez que terminamos este tratamiento, requiere un enjuagado con agua desionizada, pues para eliminar todos los restos de suciedad y si ha habido una solución limpiadora. Las ventajas que tiene es que es muy controlable, pero tiene como desventaja que necesita unos equipamientos y unas instalaciones complejos que no siempre están disponibles. El tejido necesita una resistencia física para poder soportar la tensión que tiene este proceso y, por supuesto, no tener ninguna incompatibilidad con el medio acuoso. Porque tiene las mismas desventajas que un tejido al someterlo a una limpieza acuosa o como son la migración de colores, cambios de dimensiones y todos los que vosotros ya sabéis claramente. Continuamos con la limpieza láser. La limpieza láser también es una limpieza física en el que la limpieza se realiza mediante la irradiación con pulso láser de suficiente intensidad. Se produce una ablación láser, se corta la suciedad, tiene lugar con diferentes procesos que no estamos capacitados para entender. Hay procesos químicos, físico-químicos, térmicos, bastante complejos. Lo que nos interesa es que tiene unas ventajas de que no es necesario manipular el tejido, que se puede controlar hasta nanómetros la suciedad que eliminas. Aquí os pongo la referencia de lo que es un nanómetro para que veáis que son como 5 ceros de milímetro.
Y luego además, pues lo que se ve es que sí que es verdad que tiene una acción evidente de limpieza en los tejidos. ¿Cuál es la desventaja que tiene? Pues que todavía no ha sido muy desarrollado en el campo de la restauración y todavía pues necesita como mucho más ensayo, muchas más pruebas para ver realmente qué ocurre con este sistema. Y ya para terminar con las limpiezas físicas, vamos a hablar de la limpieza con esponjas. La limpieza con esponjas pues puede ser una solución alternativa al método acuoso y también sirve como labor de mantenimiento en piezas en exposición. Existen unos antecedentes en el estudio de las esponjas, en concreto de la esponja de humo. Hay un artículo del año 92 en el que se habla del análisis químico de esta esponja y luego existe otro del año 99 en el que hablan del uso de esta esponja para eliminar hollín después de un incendio. Por eso se suele llamar esponja de humo. Nosotros en tejidos no hay mucho más, pero nosotros nos hemos basado en el campo de la restauración de papel, donde la limpieza mecánica es algo muy frecuente y existen muchos estudios. También existen una serie de estudios para el desarrollo, porque esto de las esponjas en los tejidos no es algo nuevo. En pintura también se está estudiando este tipo de sistema de limpieza, como un estudio que han hecho en el instituto que tienen en Holanda, aquí el Cultural Heritage Agency, que han hecho un estudio sobre esponjas y materiales de limpieza en seco para pintura. En la Facultad de Bellas Artes de la Complutense, en el laboratorio de materiales, se ha hecho un estudio para la limpieza de pinturas mate. Y en el MET, que lo contaba así antes algunos, así, están desarrollando su propia esponja de limpieza. No solo estudian las que hay, sino que se hacen ellos la suya. Los productos que hay en el mercado, pues muchos son diseños, o sea, esponjas que no han sido diseñadas específicamente para la restauración, como son las de esponjas de maquillaje de uso cosmético y las esponjas destinadas a la limpieza doméstica. También tenemos esponjas diseñadas específicamente para la limpieza de tejidos o para la restauración, que son las esponjas que ahora se llaman Acapaz, pero que durante muchos años se han llamado WISAP. Esto a veces genera mucho lío porque los propios suministradores no saben muy bien cuando le pides una Acapaz si es WISAP, pero en su página web las llaman ya Acapaz y desarrollan toda la información refiriéndose que son específicas para textiles. También tenemos la esponja de humo, que pues la suministran todos los suministradores que conocemos habitualmente. Las ventajas que tienen, pues que ese es un sistema de limpieza muy controlable, da buenos resultados en la eliminación de polvo y suciedad depositada ante las fibras, tiene un bajo coste económico y además no necesita ni equipamiento ni instalaciones. Como desventajas, pues tiene que genera mucho residuo, por lo cual es necesario utilizarlo junto con un aspirador para eliminar esos restos de esponja y de suciedad. También, a veces, la acción mecánica puede crear deformaciones, por ello es necesario que al utilizar las esponjas se froten suavemente siguiendo la dirección de la trama y de la urdimbre. Y limpieza acuosa. Vale, pues ahora seguimos con limpieza acuosa. He de deciros que la limpieza con esponjas, este pequeño aperitivo que hemos dado, es el inicio para lo que veremos mañana en la parte teórica, que nos extenderemos muchísimo más en los materiales. Mañana no, luego, efectivamente, mañana no, luego, dentro de un ratito. Nos extenderemos mucho más en esos materiales, en las esponjas que, pues bueno, pues ha dado ahí unas pinceladas María. Ahora, en la limpieza acuosa nos va a ocurrir lo mismo con tensoactivos. Daremos unas pequeñas pinceladas iniciales, pero como vamos a tener, ahora sí, mañana, vamos a tener toda la mañana para hablar de la limpieza acuosa con tensoactivos, pues nos extenderemos más. Ahora solamente son, pues eso, un pequeño aperitivo, una tapita, como creo que decía Lourdes. Bueno, Bueno,
En cuanto a la limpieza acuosa, deciros que es un proceso físico-químico. Todo esto que ha comentado María al inicio, de las distintas clasificaciones que hay, los criterios de clasificación, es cierto que para clasificar, los criterios que se utilizan para clasificaciones son muy variados en todos los aspectos de la vida. Podría yo clasificar ahora mismo los alumnos que hay aquí en alumnos con gafas, alumnos rubios, alumnos con gafas sin gafas, alumnos rubios, alumnos morenos. O sea, habría distintos criterios de clasificación y todos son igual de válidos. La clasificación que hemos definido ha sido, como comentaba María, la clasificación en cuanto al sistema de limpieza utilizado. Y hemos clasificado físico, químico y físico-químico. Y luego, dentro del físico, estarían los mecánicos, las esponjas, que es lo que hemos hablado, pero que sepamos que es un método físico. Aquí, en la limpieza físico-química, la limpieza acuosa, se encontraría dentro de ellos. La parte química la daría el disolvente, que en este caso es el agua, y la parte física la daría fenómenos físicos de capilaridad, absorción y agitación. El objetivo, como todos los sistemas de limpieza, al final es eliminar la suciedad. Lo que pasa que en este sistema, en este tipo de limpiezas, en las limpiezas acuosas, estos sistemas además nos brindan otras opciones, otras ventajas, como es devolver a los tejidos puntos óptimos de pH, recuperar flexibilidad y resistencia que podían haber perdido esos tejidos, y además que puedan desaparecer algunos pliegues y deformaciones indeseadas. Todo eso va unido a todo el proceso de limpieza acuosa. En cuanto a la limpieza acuosa, esta limpieza físico-química, podríamos definir dos tipos fundamentales. Una limpieza acuosa, la vamos a llamar sin inmersión, y una limpieza acuosa por inmersión. Creo que su propio nombre nos hace imaginarnos qué significa sin inmersión y qué significa con inmersión. Para hablar de la limpieza acuosa sin inmersión, aparte que ya nos lo podemos imaginar, pues el tejido se extiende sobre una superficie plana y con ayuda de papeles secantes que están empapados en agua desionizada, por eso es una limpieza acuosa, se va eliminando la suciedad. Las características principales, podríamos decir, entre muchas otras, y como no vamos a detenernos aquí porque de sobra lo sabéis, podríamos decir que solamente se emplea agua, que no hay ningún otro aditivo. Únicamente lo que se utiliza es agua como el agente, el disolvente de limpieza. Y la limpieza se produce gracias a ese desarrollo simultáneo de fenómenos físicos como son la capilaridad de ese agua a través del papel secante y la absorción. Podríamos ver en este esquema, en este dibujo, qué es lo que ocurre en la limpieza sin inmersión. Tenemos el tejido sucio, con toda la suciedad. Encima de ese tejido ponemos un papel secante impregnado en agua, y la presión que ejerce ese papel secante impregnado en agua va pasando hasta la superficie del tejido, donde entra en contacto con la suciedad. La superficie del tejido está sucia y entra en contacto con la suciedad. Y por capilaridad, el agua que está impregnada, ese papel secante, es cargada de partículas de suciedad y va subiendo a través de todas las fibrillas del papel, donde va quedando retenida debido a la gran capacidad absorbente que tiene el papel secante. Así tendríamos un tejido limpio. Al finalizar la aplicación del sistema, tendríamos un tejido limpio y el papel secante que queda impregnado de esa suciedad. Esa sería, de una manera sencilla, explicado cómo es el agua sin inmersión, aparte de todas las pequeñas pinceladas y pequeñas cosas que podamos decir derivadas de este sistema. Os he dicho que una de las características que nosotros íbamos a poner de manifiesto es que solamente se utiliza agua. Entonces, el agua pura muy pocas veces resulta eficaz en tratamientos de limpieza. Especialmente cuando se trata de eliminar sustancias de naturaleza orgánica, sustancias que son hidrófobas, que no quieren al agua. Pero sí que es verdad que el agua resulta un vehículo muy apropiado que permite la actuación de algunas sustancias que hacen posible que este agua sea capaz de eliminar la suciedad. Es decir, por sí sola no va a ser capaz, pero va a ser el vehículo, al unirse con otras sustancias, que va a ser capaz de poder eliminar estas sustancias que habían sido hidrofóbicas. Esas sustancias que se pueden añadir al agua son tensoactivos, agentes quelantes, enzimas, ácidos base, soluciones tampón, es decir, unas cuantas sustancias que van a utilizar al agua como vehículo. Y aquí podríamos enlazar con el siguiente tipo de limpieza acuosa, que sería la limpieza acuosa por inmersión, en la cual, bueno, pues lo mismo, nos podemos imaginar y sabemos perfectamente qué sería limpieza acuosa por inmersión.
un tejido extendido sumergido en un baño de agua desionizada. Y una de las posibilidades de esa limpieza acuosa por inmersión es que se pueden añadir auxiliares, aditivos, sustancias que son distintas al agua, que van a intensificar su acción limpiadora. Por lo tanto, las características ahora podríamos decir que puede ser el agua solamente, el que se utiliza en la limpieza acuosa por inmersión, pero además del agua podemos tener agua más auxiliares o agua más aditivos, que sería lo mismo. Y la limpieza se produce, pues, por una parte, igual que hemos dicho antes, gracias a esa acción de agitación del agua, y por otra parte, también la limpieza se va a producir debido a la acción limpiadora que están ejerciendo esos auxiliares que añadimos. Bueno, algo que todos sabéis, pero que nos parecía oportuno poner aquí de nuevo, pues que antes de la limpieza acuosa por inmersión, bueno, realmente antes de la limpieza acuosa por inmersión, en especial, pero en general, antes de cualquier limpieza, se deben tener en cuenta las características técnicas del tejido, el tipo de tejido, los acabados que tenemos, el estado de conservación del mismo y la estabilidad de los colores. Como os digo, esto es de manera genérica en cualquier tipo de limpieza, pero de manera específica en una limpieza acuosa por inmersión es importante tener en cuenta. Vamos entonces, ahora que hemos hablado de la limpieza acuosa y nos hemos centrado en esa limpieza acuosa sin inmersión y limpieza acuosa con inmersión, donde podemos añadir unos aditivos, vamos a ver qué tipos de aditivos se pueden añadir. Esos tipos de aditivos nos hemos centrado en tensoactivos, enzimas y agentes quelantes. Ahora, en esta parte de la mañana, nos extenderemos un poquito más en enzimas y agentes quelantes, puesto que no lo vamos a ver en todo el curso. Va a ser la única oportunidad que tenemos de hablar de enzimas y agentes quelantes. Y tensoactivos vamos a pasarlo de una manera muy rápida, porque como os digo, dentro de un ratito, mañana, que yo tengo con, no sé, mañana hablaremos de tensoactivos. Entonces, bueno, simplemente deciros que en la limpieza acuosa con tensoactivos, los tensoactivos lo que van a realizar, su función es reducir la tensión superficial del agua. De esta manera, al reducir una tensión superficial, lo que se hace es mejorar la penetración de ese tensoactivo que va en un vehículo, que es el agua, entre las fibras y así producir el arrastre de todas las partículas de suciedad hacia el seno del agua y eliminarlo del tejido. Y esto ha sido lo poquito que vamos a hablar de tensoactivos, porque mañana nos centramos más. Vamos a centrarnos en agentes quelantes. Agente quelante, recuerdo, es un aditivo que vamos a añadir al agua como vehículo para tener un sistema de limpieza por agentes quelantes. Los agentes quelantes también se llaman agentes secuestrantes. ¿Cuál es el fundamento químico que se está produciendo aquí? Lo que se produce al añadir un agente quelante, un agente secuestrante, es que se forma un complejo soluble en agua de un compuesto que inicialmente no lo es. ¿Cuál es el fin? El fin es eliminarlo de la superficie de tejido. Y yo creo que lo vamos a ver muy claro con este esquema que tenemos aquí. Tenemos un tejido con esto amarillo, que sería la suciedad depositada en la superficie del tejido. Añadimos un agente quelante, por supuesto, en un vehículo, que es el agua, agente quelante en disolución. Añadimos un agente quelante y lo que se va a formar en ese momento es el agente quelante con la suciedad va a formar una sustancia que se llama quelato. Ahora os explicaré qué significa esto de una manera sencilla para que podamos, bueno, pues comprender mejor este esquema. Ese quelato, ese compuesto, va a ser ya soluble en agua y lo que va a ocurrir es que se va a poder eliminar y la superficie va a quedar limpia. Por lo tanto, ese agente quelante es un secuestrante de esa suciedad. ¿Qué sustancias podemos eliminar con los agentes quelantes? Con los agentes quelantes, fundamentalmente, vamos a eliminar cationes metálicos. ¿Y dónde se pueden encontrar estos cationes metálicos en una suciedad? Bueno, pues se pueden encontrar en la cola animal. Tiene cationes calcio, cationes magnesio e incluso otros iones que proceden del colágeno, que es la proteína principal de la cola animal. Podemos eliminar cationes hierro o cationes metálicos que están presentes en las limpiezas de manchas debidas al óxido. Y también podemos eliminar con estos agentes quelantes la suciedad superficial, el polvo, que también tiene presentes cationes metálicos, como puede ser el calcio también. Como estábamos hablando de agente quelante, de quelato, agente quelante, yo creo que nos ha quedado claro que es esa sustancia que va a formar unos complejos, y aquí pongo iones complejos, con esos iones metálicos, que es la suciedad. Y esos iones complejos, es complejos de difícil, porque la estructura química es complicada. Y el quelato es ese complejo, esa estructura química complicada, eso es lo que se llama el quelato. Es una sustancia estable.
En este ejemplo, bueno, he de deciros que quelatos, supongo que, no sé si sabéis lo que es, los quelatos son las pinzas de los cangrejos, eso se llama quelatos. Por eso, estas sustancias, estos agentes, se llaman agentes quelantes, porque son sustancias que van a ser capaces de agarrar con sus pinzas a ese catión metálico, dejarlos con él y se lo van a llevar. ¿Qué van a formar? ¿Cuál va a ser el conjunto? Está el catión metálico, el metal solito, el agente quelante, ese cangrejo, con sus pinzas, lo agarra y forma todo, que es el quelato, que es el catión metálico con el agente quelante, y ahora ya es soluble en agua y ya lo podemos eliminar, mientras que inicialmente no lo era. Esa es la función principal. Yo espero que os haya quedado claro, sin meternos en mucho tema de complejos metálicos, que bueno, pues que realmente es un poco complicado. Es un poco complicado y solamente queríamos poner una diapositiva pues un poco más química al respecto de todo esto. ¿Cuáles son las características principales de este agente quelante? Ahora que ya sabemos lo que es, que va a ser unas pinzas que agarran a un catión metálico y forman un complejo, una sustancia complicada, de estructura complicada, bueno, pues tiene que tener algunas características para poder hacer esto. No todas las sustancias son capaces de realizar y de formar este complejo metálico. Las características principales es que tienen que contener grupos que tengan pares de electrones sin compartir o carga negativa. Esto tiene que existir en el agente quelante. El agente quelante tiene que tener grupos de electrones que no se comparten. ¿Y para qué? Pues para formar ese quelato. Que ese quelato se forma mediante un enlace covalente, coordinado o dativo, que necesita de esos pares de electrones sin compartir y de los orbitales vacíos que tienen estos cationes metálicos. Por lo tanto, sin aburriros mucho, tendríamos ese catión metálico que queremos eliminar, que proviene de un óxido, que proviene de cationes de una cola, que puede ser de calcio, de una cola animal, calcio, magnesio o iones de la propia proteína del colágeno. Tenemos ese catión metálico que tiene orbitales vacío. Un orbital es un lugar donde se va a alojar, el lugar más probable donde encontrar un electrón, donde se va a alojar los electrones. Se une con el agente quelante, que hemos dicho que la característica principal es que tenga pares de electrones sin compartir. Por ejemplo, el amoníaco. El amoníaco es una sustancia muy sencilla que puede actuar como un agente quelante. Tiene esos pares de electrones sin compartir y lo que va a ocurrir es que va a formar enlaces covalentes coordinados con el catión metálico. En este caso he puesto el cobalto con el amoníaco se va a situar todo alrededor, como el amoníaco como esas pinzas que va a recogerlo y va a formar ese complejo de coordinación que es el quelato, que ya va a ser soluble en agua y nos lo vamos a eliminar. ¿Y qué vamos a eliminar? Pues vamos a eliminar lo que nos interesaba eliminar, que era la suciedad, que era este catión metálico. Ese es el fundamento físico-químico que se está produciendo cuando realizamos una limpieza acuosa con agentes quelantes o agentes secuestrantes. Y las características que pedimos a un agente quelante es que tenga esos pares de electrones sin compartir para poder formar esos enlaces covalentes y formar ese complejo de coordinación. ¿Qué ejemplos tenemos de agentes quelantes? Bueno, pues los agentes quelantes pueden dividirse, esto es un mundo también, el mundo de los agentes quelantes, no solamente para nuestro campo de conservación y restauración, sino para muchas utilidades en los campos de bioquímica, fisicoquímica o en distintos campos de la química. Los agentes quelantes podríamos dividirlos en tres grandes grupos, así haciendo como una clasificación muy general: monodentados y polidentados. ¿Qué significa esto de monodentados y polidentados? Bueno, polidentados significa, polidentados, que voy a empezar por ellos, significa que pueden formar varias uniones. Aquí tenemos un agente quelante muy característico y supongo que habréis oído hablar todos de él, aunque que a lo mejor no lo tendríais ubicado como agente quelante, pero bueno, que habéis oído hablar de él, que es la trietanolamina. La trietanolamina es un agente quelante porque su estructura química se encuentra el nitrógeno con tres bracitos de etanol que van a ser los que produzcan el enlace. Esos tres bracitos van a ser los que vayan agarrando por tres sitios diferentes, que agarren a ese catión metálico y se lo lleven. Por eso se llaman polidentados. Pueden formar varias uniones. Monodentados es el que hemos visto antes. El amoníaco, tal y como hemos visto aquí, el amoníaco solamente va a unirse con una vez. Tenemos varias moléculas de amoníaco que van a unirse, van a tener un solo tipo, una sola unión. Pero la trietanolamina sería, yo creo que el más utilizado en conservación y restauración como agente quelante, también va a presentar varias uniones y es la diferencia que tiene con el amoníaco, que solamente formaría una sola unión. Hay más agentes quelantes
como puede ser el EDTA, que no sé si lo habréis escuchado alguna vez, ácido etilendiamino tetrasódico, porque se utiliza su sal sódica. Pero bueno, quizá la cietanolamina es uno de los más, un agente quelante que además es una base que es quizá de los más utilizados. Vamos a hablar también de la cietanolamina cuando hablemos de geles. Hay muchos geles que van a necesitar de una base para poder realizar su acción espesante. Y si, pues entonces, si utilizas una base que encima es agente quelante, qué bien te viene, porque estás en limpieza. Pues yo necesito un gel, el gel se espesa solamente con una base, pues ¿qué base añado? Pues añado encima una base, si es agente quelante, encima me ayuda también con un tema de la limpieza. Y ya hablaremos de él más adelante. Las ventajas de los agentes quelantes es que, bueno, pues se utiliza como complemento en limpieza acuosa, porque ya sabemos que es un vehículo, o sea, el agua va a ser un vehículo para llevar este agente quelante. Y las desventajas, bueno, pues que muchos tintes pueden ser sensibles a la acción de quelantes, porque puede haber cationes metálicos presentes y se los va a eliminar. El agente quelante no tiene una distinción, no discierne entre un agente, un catión metálico que viene de una suciedad, un catión metálico que pueda venir de un pigmento en el caso de pinturas o de un tinte. Y en el campo de construcción y restauración aún no ha sido muy desarrollado de restauración de textiles, que he dicho. El campo de restauración en general, no. El campo de restauración de textiles no ha sido muy desarrollado. Vamos a terminar con las enzimas. La limpieza acuosa con enzimas también es una limpieza físico-química. El agua va a servir como vehículo para llevar estas enzimas. ¿Qué son las enzimas? Las enzimas son proteínas que se sintetizan en las células vivas y presentan una actividad catalítica. ¿Y cuál es el fundamento? ¿Qué es lo que ocurre ahí? O sea, ¿qué es lo que pasa cuando añadimos una enzima a una capa pictórica, a un textil en general, a cualquier elemento que queramos limpiar? Pues que aumentan la velocidad de ciertas reacciones químicas de transformación de un sustrato. Y ellas no sufren cambios. El aumento de velocidad es muy interesante porque vamos a ver que lo que van a hacer fundamentalmente muchas de ellas, y ahora veremos un ejemplo, el ejemplo de las lipasas, que ahora os comentaré qué es lo que hacen, el aumento de esa velocidad de reacción. ¿De qué tipo de reacción? Pues de ruptura de sustancias que son la suciedad, que son polímeros, moléculas de gran peso molecular, muy largas, muy complicadas, y pues se rompen. Esta enzima va a ser capaz de aumentar una velocidad, una hidrólisis, por ejemplo, una ruptura, van rompiendo, hidrolizan esa molécula tan grande, y son capaces de dejarla en trocitos pequeñitos, que es muchísimo más fácil de eliminarla y de limpiarla. Eso es lo que van a hacer las enzimas, fundamentalmente. Y otra de las características principales de las enzimas es que no sufren cambios de su estructura. Ellas llegan a la enzima con el sustrato puede ser el textil con la suciedad. Llega a la enzima, se coloca ahí perfectamente, forma lo que se llama complejo enzima-sustrato, está un ratito, acelera la reacción, se carga el sustrato, lo rompe en trocitos pequeñitos que se puede eliminar y la enzima se va de rositas. Ella se queda nueva, no pasa nada, ella no sufre cambio en su estructura. Ella ha hecho lo que tenía que hacer, que ha sido jalear ahí para que la reacción vaya súper rápido y luego se va y no sufre ningún cambio en su estructura. ¿Qué sustancias podemos eliminar? Pues las sustancias que podemos eliminar con enzimas son sustancias de origen orgánico y como pueden ser grasas, por ejemplo, y bueno, sustancias de origen orgánico también son los restos de adhesivos, pero bueno, específicamente, en general, sustancias de origen orgánico y específicamente, bueno, pues grasas y restos de adhesivos. ¿Cuáles son las características fundamentales de una enzima? Pues la primera y la más importante de todos es la especificidad. ¿Esto qué significa? Significa que cada enzima vale para hacer una cosa. En este esquemita que hemos hecho, vemos que la enzima tiene una estructura como va a encajar, es una pieza que va a encajar en un sitio solamente, no en otro. Entonces, eso significa que es específica. Ella va a ir, hay una enzima que va a ir a cargarse, a romper los lípidos presentes, pues bueno, pues yo que sé, una mancha de grasa. Va a ir ahí y no va a coger otra cosa. Ya puede haber ahí proteínas que ella igual pues no va a hacer nada, ya puede haber ahí otro tipo de suciedades que ella tampoco va a hacer nada, y ya va a estar el textil que ella no va a hacer nada del textil. Por lo tanto sería una ventaja que veremos más adelante. Esa especificidad es una característica muy importante del tratamiento de limpieza acuosa con enzimas. ¿Qué otras características tienen? Bueno, pues características que tienen es que las condiciones de aplicación son determinadas para cada enzima. O sea, ella va muy bien, va a hacer todo eso que hemos dicho, va a ser específica, no va a afectar al tejido, va a ir solamente a donde tiene que ir y luego se va a ir y ahí no ha pasado nada.
pero claro, pues las condiciones de aplicación tienen que ser determinadas. Tenemos que dar una concentración determinada, un pH, una temperatura, un tipo de actuación determinado. Vaya, que el uso es complejo, o sea, ellas van a hacer todo muy bien, pero si tú les das las condiciones y las herramientas necesarias para que lo hagan y darles un ambiente especial, con condición, con concentración, con pH, con temperatura. Y la característica que, bueno, ya sabemos, porque estamos hablando de limpieza acuosa, es que se aplican disueltas en agua. Pero también he de deciros que aparte de aplicarse disueltas en agua, en algunos casos también se pueden aplicar en forma de gel o con disueltas en algunos disolventes. El ejemplo que os había dicho es enzimas lipolíticas o también llamados lipasas. Todas las enzimas acaban en asa. Pues las lipasas, este numerito que viene aquí es una notación bioquímica de nombrar las enzimas. No vamos a entrar en ella, ni mucho menos, pero bueno, que sepáis que pues, si se compra una enzima, que sepáis que va a venir así. Las lipasas, en este ejemplo, lo que van a hacer es catalizar, o sea, ir como que vaya muy más rápido toda esa reacción, las hidrólisis de los triglicéridos presentes en las manchas grasas. Un triglicérido es, bueno, pues una sustancia química, es un éster complejo que tiene, bueno, pues 3 cadenas, triglicérido, 3 cadenas. Cuando actúa la lipasa, esa enzima, lo que hace es romper y ese triglicérido pasa a diglicérido. Como podéis intuir, diglicérido es una molécula más sencilla que triglicérido. Diglicérido más su ácido graso. El diglicérido todavía es complejo, podría ser que la lipasa actúe y forme el monoglicérido más ácido graso. El monoglicérido, la lipasa sigue actuando y lo convierte en glicerol, glicerina, en un alcohol. Entonces, al final, lo que teníamos que era una grasa, un triglicérido, ha pasado, se ha hidrolizado, se ha roto, ha tenido una ruptura en 3 ácidos grasos y un glicerol que podemos eliminar. Esto es lo que ha realizado la enzima lipasa. Y la lipasa se queda tal cual y no ha afectado ni al tejido ni a ninguna otra cosa que no sean triglicéridos. Entonces, la ventaja precisamente es esta que os llevo diciendo todo el tiempo, esa especificidad. Solamente actúa sobre la mancha, no va a afectar al tejido. Inconvenientes, pues tienen un elevado coste y que además, bueno, pues tendríamos que saber de qué está hecha, cuál es la composición de la mancha, cuál es la naturaleza de la mancha, para saber qué enzima tenemos que determinar, si sabemos que es una mancha grasa o si es una mancha de otro tipo para utilizar una enzima, pues depende de la mancha, de la característica de la mancha. Y para eso, bueno, pues a lo mejor alguien lo puede intuir así a primera vista de qué es la mancha, pero lo riguroso sería utilizar técnicas analíticas para determinar de qué está formada la mancha y poder actuar, lo cual lo hace un inconveniente porque hace más complejo el sistema de limpieza. Y luego, pues otro inconveniente es que bueno, pues para minimizar los residuos enzimáticos que puedan quedar ahí, esas enzimas que puedan quedar, porque ellas se quedan tal cual, muchas se arrastran después, pero algunas se quedan ahí, hay que realizar varios lavados. Y bueno, pues eso sería un inconveniente. Y en cuanto a los geles, también aquí hablaremos de manera muy rápida, un aperitivo, yo me he extendido más en enzimas, pero aquí hablaremos de manera muy rápida porque vamos a hacerlo el último día. El objetivo principal es eliminar manchas, pero en este caso específico en los geles, tratamiento de manchas y pequeñas áreas de tejidos. Es una alternativa al uso de distintos sistemas de limpieza, como son el uso de disolventes, el uso de un tensoactivo en una disolución acuosa, de un agente quelante en una disolución acuosa, de una enzima en un agente en una disolución acuosa. Se pueden gelificar, es decir, básicamente aumentar la viscosidad y tratarlo en un sistema gelificado. ¿Por qué? Porque tiene muchas ventajas. Podemos aumentar el tiempo de actuación del sistema de limpieza utilizado, podemos mantenerlo más tiempo sobre el tejido, porque ha aumentado la viscosidad. Por lo tanto, también va a disminuir la evaporación de los disolventes en el caso que estemos utilizando algún disolvente. Algún disolvente me refiero a acetona, etanol, que se pueda utilizar. Pues lo que va a ocurrir es que disminuye esa evaporación de disolventes y por una parte tenemos más tiempo de actuación y por otra parte no nos lo estamos comiendo nosotros tampoco. Disminuye los riesgos de penetración hacia el interior de la pieza. Y las precauciones principales de los geles es la dificultad de la eliminación de residuos. Son materiales poliméricos y, bueno, pues al final van a quedar ahí residuos, van a quedar restos de geles que, bueno, pues que es un material ajeno a la obra y que debemos eliminar y que es difícil porque puede quedar encima de un tejido, puede quedar entre los tejidos. Hay soluciones para minimizar estos residuos que luego también hablaremos más adelante. El proceso
principal de la utilización de geles es una migración de las suciedades del tejido hacia el gel, y la acción limpiadora va a ser ejercida siempre por el medio en el que ha sido preparado. El gel simplemente el gel es muy variado, se va a preparar en función del sistema de limpieza que queramos utilizar. Podemos utilizar agua, un disolvente orgánico, podemos utilizar enzimas, podemos utilizar agentes gelantes, y lo único que vamos a tener que añadir es un espesante que cree el gel. Entonces, bueno, pues la acción limpiadora, ¿qué se va a deber? Pues si son enzimas, la acción limpiadora va a ser con la enzima; si es agua, la acción limpiadora va a ser del agua; y si es etanol, la acción limpiadora va a ser por el etanol. Y lo que se produce es siempre una migración de la suciedad del tejido hacia el gel. Aquí tenemos un tejido con mancha, como hemos visto anteriormente en los tensoactivos, en el lavado acuoso, perdón. Un tejido con mancha. El tejido con mancha, ponemos el gel encima, y lo que ocurre es que esa suciedad va pasando va migrando hacia el gel, poquito a poco, hasta que conseguimos un tejido limpio y el gel con la suciedad que eliminamos. El tejido limpio, es decir, que también quedan residuos de gel que hay que eliminar de manera adecuada. Hay distintos geles en el mercado, distintas sustancias que van a ser espesantes y que van a ser capaces de gelificar un sistema, como pueden ser el Carbopol, que es un ácido poliacrílico. Aquí hemos puesto, bueno, el Carbopol es un ácido poliacrílico, Carbopol hemos puesto, es un nombre comercial, es el nombre con el que se comercializa el ácido poliacrílico. Agarosa, el Laponite, que es una resina de intercambio iónico, que también su nombre comercial es Laponite, el Arbocel o distintos éteres de celulosa. Y aquí hemos terminado con esta revisión de tipos de limpieza. María, con un par de minutos, os habla de la revisión de limpieza de distintos autores, y ya comenzamos con, después del café, con... no me acuerdo por qué. Hemos ido muy rápido. Sí. Es que como íbamos tarde, yo quería ir como súper rápido y no sé si... Nos hemos pasado. Nos hemos pasado, sí. Bueno, no pasa nada, podemos seguir. Sí. Bueno, como os decía, hemos dicho varias veces, cada autor, cada persona tiene su propia clasificación de limpieza, y una de las cosas que hicimos para la tesis fue revisar toda la bibliografía existente y realizar unas tablas, que las tenéis en los apuntes, sobre lo que cada autor hacía de limpiezas. Básicamente ningún autor casi decía, salvo aquí que dicen limpieza química, ningún autor emplea la palabra física ni física química, pero básicamente están hablando de sistemas de limpieza físicos, de sistemas de limpieza físico-químicos y químicos. Cada uno le ha dado sus nombres y su forma de hacer la clasificación, pero dicho así burdamente, todos hablan de lo mismo, aunque cada uno le ponga un nombre. Yo creo que os resultará más interesante ver las fichas que os hemos puesto, que es donde cada autor habla de los tipos de limpieza y explica esos tipos de limpieza, para poder entenderlo. Solo queríamos enseñaros, aunque hemos corrido tanto que ahora no sé qué vamos a contaros. Hombre, no, tenemos cosas para contaros. Que vierais que, pues eso, que todas las clasificaciones de limpieza que existen, pues son iguales, aunque cada una utilice su forma de ordenar la información. Y o podemos seguir con la charla, o paramos a comer, lo que queráis, el café. Son las 10:30. Yo creo que podemos seguir un poquito, ¿no? Bueno, no sé, lo que penséis vosotros. Las pasas a las 11. Pues a las 11. Claro, yo creo que sí. No que vamos seguimos. a ser nosotras las que cambiemos la norma. ¿Qué pasa? El 3. Bueno. Bueno, nos lo hemos dicho, pero en cualquier momento, estamos, yo creo que en Petit Comité no somos demasiados, paráis, preguntamos, debatimos algo, lo que necesitéis y lo que estiméis oportuno, de verdad, o sea, pero sin ningún problema en parar. Yo creo que no hay, o sea, que podemos hacerlo porque no somos demasiado. Entonces, no sé si hasta ahora tenéis alguna duda o queréis queréis comentar algo al respecto. No sé, ¿no? Sí. No, en principio no. Has hablado de las lipasas, pero proteasas. Claro.
no se puede usar en cierto tipo de tejidos. Claro, no vamos a hablar nada de eso. Habría que acortar un poco, eran 3 días. Y bueno, pues nos hemos centrado en la limpieza mecánica con esponjas, que realmente es en lo que María ha estado trabajando durante mucho tiempo. Y bueno, pues queríamos presentaros esa novedad y ese método alternativo de uso. Y luego pues teníamos que decidir y hemos decidido en limpiezas con tensoactivos, que quizá es algo como más generalizado y de mayor uso, y limpieza con geles, porque con enzimas pues sí que es verdad que es más caro, y bueno, tiene cierta complejidad y cierta complejidad bioquímica que tampoco queríamos poner aquí de manifiesto. Entonces, sí, solamente he puesto un ejemplo, efectivamente las lipasas, hay proteasas, hay muchas más, pero bueno, y la complejidad que tiene también de uso con algunos tejidos que no se puede utilizar, claro. Bueno, pues siguiendo, voy a hablar más despacio ya que tenemos Sí. tiempo y que hemos sido como motos. Pues ahora vamos a hablar de la limpieza mecánica con esponjas. Vamos a desarrollar, como veis en el programa, en todos los casos vamos a hablar de los tipos, de los materiales que componen de los tipos de esponjas, de los materiales que componen estas esponjas, de la metodología para su uso y de las ventajas e inconvenientes que tiene este tipo de limpieza. Y luego os vamos a contar una de las cosas que sí que está en la tesis, que es la eficacia, cómo medir la eficacia de la limpieza. Porque llegó un momento durante la tesis que no podíamos hacer de miro el tejido y sí, se ve más limpio, pero habría que buscar un sistema que diera números. Además, como mis 2 directoras eran químicas, ellas querían números, no les valía bueno, parece que sí se ha limpiado. Empezamos con los tipos de limpieza. Existen 2 tipos de limpieza. Bueno, las esponjas son unos materiales poliméricos espumados y nosotros los hemos clasificado en función de la forma de limpiar. Existen de 2 formas, unas que limpian por retención de la suciedad y otras que hacen un efecto de microabrasión. Esto lo voy a explicar más claramente. La retención, como os imagináis, es que absorbe la suciedad dentro de esas cavidades que tienen su morfología, y lo que va ocurriendo es que en el tejido sucio, al ir frotando la esponja, la suciedad va quedando incluida dentro de la propia esponja, con lo cual al final lo que tenemos es una esponja sucia y un tejido limpio. Ojalá fuera tan limpio como el dibujo. Muchas veces esa limpieza casi no es visible al ojo en el tejido, sin embargo la esponja está sucia, con lo cual quiere decir que sí que se está limpiando. Aquí con las fotografías podéis ver la esponja nueva y la esponja después de su uso, donde ya a simple vista se ve que la esponja ha retenido, pero ya para llegar a más información, con la lupa binocular se ha podido estudiar las esponjas después de usarlas y se ve cómo la suciedad ha quedado incluida dentro de las cavidades de la esponja. En el caso de la microabrasión, las esponjas, al entrar en contacto con el tejido, se van desgastando de forma que las partículas de la esponja chocan, rompiendo la unión que existe entre la suciedad y el tejido. Como veis aquí, tenemos nuestro tejido sucio que al ir pasándolo va desgastando la esponja, pero al final lo que obtenemos es un tejido limpio, pero lleno de residuos de esponja y de suciedad, porque en muchos casos esta microabrasión lo que hace, así como el otro absorbe y digamos que la suciedad se elimina, en este caso la suciedad se levanta, se despega del tejido, pero sigue estando sobre el tejido. Estos materiales pues suelen tener, como vamos a decirlo vulgarmente, un mango o algo que ayude a utilizar la esponja, ya que como la esponja se te va a ir deshaciendo, necesitas un soporte que te aguante la esponja. Aquí veis la esponja. Os voy a pedir perdón porque a veces las llamaré Wisap y a veces las llamaré Acapaz, porque como me pilló el cambio de nombre durante la tesis, pues es confuso, porque toda la vida las hemos llamado Wisap y ahora por irse a llamar Acapaz, pues la mitad de las veces se me olvida. Aquí veis como una esponja Wisap o Acapaz que se ha ido desgastando. ¿Cuáles son los materiales que componen estas? Esto es tuyo. Bueno,
En cuanto a los materiales de limpieza con esponjas, van a ser las esponjas, cabe decir, no solamente en esto, sino en todo, que es necesaria una caracterización química y morfológica de cualquier material que vayamos a utilizar para poder saber todas sus propiedades y sus propiedades tanto físicas como químicas y llegar a un fin que es conocer la compatibilidad con el tejido en este caso o bueno, con el bien cultural. En este caso, para la composición química, para obtener la composición química del material, hemos realizado análisis de FTIR-ATR, de infrarrojo por transformada de Fourier, y de pirólisis gases-masas. Con esas dos técnicas analíticas conocemos perfectamente la composición química. Son técnicas que son de manera bastante amplia utilizadas en la caracterización de materiales poliméricos y como las esponjas lo son, los materiales poliméricos, bueno, pues nos han servido para su caracterización química. En cuanto a la morfología, que también es importante conocer esa morfología, porque como habéis visto, hemos diferenciado, María ha diferenciado las esponjas en dos tipos, de retención y de abrasión. Esto también se debe a su morfología, cómo es, cómo son. Entonces, para ello, una parte importante de caracterización de este material es la caracterización morfológica. Y para ello hemos utilizado técnicas microscópicas, microscopía estereoscópica, microscopía óptica y microscopía electrónica de barrido. En cuanto a la composición química, con estas dos técnicas de FTIR, ATR y de pirólisis gases-masas, con las dos técnicas vamos a caracterizar químicamente el material, pero no solamente vamos a identificar la matriz polimérica, qué polímero es, sino que también se van a identificar aditivos y cargas que se añaden a ese material polimérico para facilitar su procesado, para tener un nivel estético diferente, como pueden ser, por ejemplo, colorantes que se añadan, perfumes que se pueden añadir para un olor, porque tened en cuenta que los materiales que vamos a utilizar, las esponjas, solamente hemos hablado de dos que están especialmente fabricadas para conservación y restauración, que son las Aqua, Wisa o la esponja de humo. El resto, esponja de maquillaje, esponjas de uso doméstico para limpiar. Por lo tanto, bueno, pues van a llevar algunos aditivos específicos para ellos. Por ejemplo, perfumes van a llevar. Entonces, esa identificación de aditivos o cargas es muy interesante conocer y saber que están presentes o no. Y como os digo, aparte de conocer toda esta identificación polimérica y esos aditivos o cargas, el fin último es ver la compatibilidad de la esponja y el tejido y ver si la esponja envejece perfectamente o no envejece bien. ¿Por qué? Como habéis visto, muchas esponjas dejan residuos en el tejido. Se van a eliminar con una posterior aspiración, pero puede quedar alguno. Si el envejecimiento de esta esponja no es bueno, hay una parte pequeñita, un residuo que queda en ese tejido. Puede desencadenar reacciones indeseadas que no interesan. Bueno, con FTIR-ATR es una técnica espectroscópica, es una técnica que, bueno, todos, no sé si la conocéis, y si no, tampoco nos vamos a meter en ella. Simplemente es una radiación infrarroja, por eso se llama FTIR-IR, radiación infrarroja que incide sobre la muestra, en este caso la esponja que queremos analizar, incide sobre la esponja, sobre la muestra, y la muestra con esa radiación, es una radiación que tiene un nivel energético mayor que el visible, entonces tiene una energía, una longitud de onda y una energía que ella pues se va a sentir, pues como digamos, como la materia se va a sentir un poco incómoda al incidir esa radiación con una energía pues más elevada de la habitual. Entonces lo que va a hacer es responder de alguna manera, y esa respuesta es la que nosotros cogemos para saber qué material es. Es decir, la respuesta del material va a ser diferente según el material que sea. La radiación infrarroja siempre es la misma, pero el material va a responder de manera diferente si es un aceite, si es una cola o si es una esponja. Entonces esa respuesta es la que cogemos y es la que nos vale a nosotros para poder identificar el material. Esa respuesta es la vibración de grupos funcionales presentes. Entonces vamos a tener con esta técnica de FTIR, vamos a obtener estructuras moleculares presentes en la muestra, que están plasmados en lo que se llama un espectro. Ese espectro está constituido por distintas bandas, que son todos estos piquitos que vamos viendo por aquí, y cada uno de ellos corresponde a un grupo funcional presente que nosotros vamos a ser capaces de, con esas piezas de ese puzzle de grupos funcionales, vamos a ser capaces de resolver el puzzle, que es el material que estamos analizando. Por ejemplo,
Hacemos un infrarrojo de la esponja de humo. Obtenemos este espectro, que son vibraciones moleculares que existen en su composición. Todas las bandas que tenemos señaladas en color azul hacen referencia a las bandas características de un material polimérico como es el caucho. Entonces ya decimos, la esponja de humo tiene caucho, pero hay otras bandas que no corresponden con el caucho y que pueden ser. Pues en este caso hay bandas características de calcita, de carbonato de calcio. ¿Qué conclusión llegamos? Pues que el material, su matriz polimérica es caucho, pero un aditivo añadido, además en bastante cantidad, es el carbonato cálcico. Y digo bastante cantidad porque esta técnica es capaz de ver hasta cantidades muy chiquititas, es incapaz de verlas, de darnos una información sobre ellas. Pero cuando hay una cantidad determinada, sí. Por eso, con esta técnica podemos ver carbonato de calcio. Significa que hay una carga de calcita considerable. Entonces, en este caso de la esponja de humo, podemos decir que es caucho. Yo aquí he puesto caucho natural porque la información que aportan las empresas que comercializan la esponja dicen que es caucho natural. Pero bueno, con el análisis no sabemos si es caucho natural o un caucho sintético a partir de otro material que es el isopreno y que crea una polimerización mediante un tipo de polimerización que se llama Ziegler-Natta. No sabemos si es un caucho natural o un caucho sintético. O sea, nosotros vemos que es el material que es caucho. El fabricante dice que es natural. Entonces, con esta técnica hemos identificado, bueno, pues con este caso ya nos bastaría. Pero resulta que hay los aditivos realmente, la mayoría de ellos se encuentran en unas proporciones muy bajitas, muy pequeñitas. Esta técnica es incapaz de verlas, de ver esas cantidades tan pequeñitas que hay de aditivos. Cuando añadimos un perfume, por ejemplo, o una sustancia que es capaz de dar más elasticidad al material, son en cantidades mínimas, en cantidades pequeñitas, pues son aditivos, son cantidades muy pequeñas. Entonces, utilizamos la técnica de pirólisis gases-masas. ¿Qué es esta técnica? Esta técnica es la mezcla de tres cosas: pirólisis, cromatografía de gases, espectrometría de masas. Tres cosas juntas. Primero, pirólisis, y aquí veis el equipo. Pirólisis, que es lo que está en rojo. Cromatografía de gases, lo que está en morado. Y lo que está en verde, lo que está en verde es cromatografía de gases y lo que está en morado es espectrometría de masas. O sea, son tres técnicas juntas. ¿En qué consiste? Pues de una manera muy sencilla intentaré explicaros qué consiste. Primero, la muestra se calienta a una temperatura muy elevada, suficiente para que se descomponga. Eso ocurre en la pirólisis. El pirolizador es lo que está haciendo, meter una temperatura muy alta, suficiente para llevar a cabo la descomposición del material. Descomposición significa en una ruptura, en fragmentos, en trocitos. Estos trocitos ya va a ser mucho más sencillo identificarlos, como cuando decíamos antes que un elemento de limpieza va a ser capaz de romper, las enzimas van a ser capaces de romper un elemento, una sustancia que es muy grande en trocitos pequeñitos. Siempre es más fácil, es más manejable, más tratable. Aquí igual, una sustancia como es una esponja, que es un polímero, que es muy grande, un material polimérico, pues eso, estructura molecular, estructura química grande, lo que hacemos es fragmentarlo, romperlo, y eso se hace mediante la pirólisis. Hay una fragmentación térmica controlada. Entonces, una vez que pirolizamos la esponja, en este caso porque estamos analizando esponjas, cortamos, o sea, hay fragmentos en trocitos pequeñitos. Estos trocitos pequeñitos pasan directamente al cromatógrafo a través de esta línea de transferencia, pasan aquí al cromatógrafo de gases. Cromatografía es separar. Entonces, en un cromatógrafo de gases lo que ocurre es que se produce la separación de esos fragmentos. Te dice, bueno, pues esta mezcla que me habías dado de fragmentos, que a su vez viene de una muestra que la he cortado en trocitos, esta mezcla de fragmentos te la voy a separar. Tienes el fragmento 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y ahora, ¿qué es el fragmento 1? ¿Qué es el 2? ¿Qué es el 3? ¿Qué es el 4? ¿Qué es el 5? Para yo poder identificar la muestra que tenía. Bueno, pues eso lo hace un espectrómetro de masas. Un espectrómetro de masas es capaz de identifica el fragmento 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 y te dice lo que es cada uno. Y con eso, son las piezas de tu puzzle para de nuevo hacer el puzzle y decir, con estos fragmentos, yo tengo esos fragmentos, esto solamente puede ser de un compuesto de este tipo, de un polímero de este tipo que sufren esta ruptura, esta fragmentación y son capaces de darme este tipo de fragmentos. Y esto nos va a dar pie a poder identificar la matriz polimérica, el polímero que tenemos. Antes, cuando veíamos la esponja de humo, introduciríamos
una muestra de esponja de humo en este equipo y lo que obtendríamos es primero una fragmenta, o sea, nosotros no vemos eso, el equipo lo que hace es proceder, fragmenta, pasa al cromatógrafo de gases, te separa los trocitos, te identifica y te da los trozos que hay identificados. Y tú con eso dices, vale, pues esto solamente puede venir, para eso tienes que ser un especialista en cromatografía de gases. Para eso tú dices, esto solamente puede venir del caucho, de este tipo de polímero. Entonces identificamos la matriz polimérica, pero esta técnica es capaz de ver aditivos en muy pequeña proporción. Por lo tanto, esta técnica, mientras que la técnica de FTIR era capaz de algunos aditivos como ese carbonato de calcio, esa calcita que está en una proporción elevada, era capaz de verla, sí, porque está en una proporción elevada, pero no es capaz de ver en proporciones más pequeñitas los aditivos. La mayoría de aditivos se encuentran en una proporción muy pequeñita y esta técnica sí va a identificar los aditivos presentes y a nosotros nos ha servido como complemento a la hora de realizar todo el trabajo de investigación, de estudio de esponjas. Hemos utilizado FTIR-ATR, pero como complemento la técnica de pirólisis ha sido muy útil para poder reconocer y saber esos aditivos presentes, que a la larga es una manera más de caracterizar el material. Si queda un residuo, en el residuo está el material polimérico y el aditivo puede que no sea adecuado. No ha sido el caso, la verdad es que son esponjas que se comportan bien y el comportamiento, o sea, y la presencia de aditivos, bueno, pues tiene ciertos aditivos, como ahora veremos un ejemplo, pero tampoco es muy elevada y no es como el caso de otros materiales poliméricos como pueden ser poliolefinas, el polietileno, el polipropileno, que tienen aditivos tipo phtalatos, que una de las peculiaridades que tienen esos aditivos es migrar. No sé si habéis visto alguna vez el típico plástico de un coche antiguo, el salpicadero de coche, que queda como pegajoso. Eso pegajosito son los phtalatos, que son aditivos que se encuentran presentes en el material polimérico de partida que ha sido para hacer ese salpicadero de coche. Que eso que migra al exterior, bueno, pues es un problema. Primero te quedas sin las características, propiedades del material y después además estás vertiendo al exterior una sustancia que no interesa. Fueron prohibidos en muchos materiales, pues como juguetes que niños están chupando, plásticos, no se utilizan phtalatos, pero bueno, pues en algunos otros sí que siguen apareciendo. Como os digo, no es el caso de las esponjas. Las esponjas tienen algunos aditivos, pero no tienen ese tipo de... no hemos encontrado, no hemos llegado. Sí que es verdad que es una línea abierta, que veremos más adelante, porque esto también requiere de un envejecimiento del material para ver si eso migra al exterior o no. Y como ejemplo, la esponja de maquillaje, que sí que debe tener algo. ¿Y qué tiene? Bueno, pues la esponja de maquillaje, aquí tenemos un pirograma que está formado por distintos picos que van a caracterizar los fragmentos que se producen en este material de partida. Y con esos fragmentos, estos picos característicos, nosotros podemos decir que es el poliisopreno, que esta esponja de maquillaje, el material polimérico, la esponja de que está hecha de poliisopreno. Pero además aparece un pico que es característico también, y ese pico corresponde con el limoneno. Sabéis que el limoneno es una, no sé si habéis oído alguna vez hablar, es una sustancia, se añade a muchos productos de cosmética y de limpieza, porque da un olor característico como a limpio, a limoncito, vamos, que huele así. También tiene un carácter como untuoso, como aceitosito, que le da, bueno, pues a esos productos de limpieza ese, bueno, pues como más limpio, vaya. Entonces, esta esponja de maquillaje tiene limoneno. Eso sería en cuanto a la caracterización química. Con estas dos técnicas de pirólisis y de FTIR dejaríamos caracterizado e identificado el material de partida, la esponja, caracterizado químicamente. Ahora, a nivel morfológico, vamos a servirnos de técnicas de microscopía para poder identificar morfológicamente cómo es el material, puesto que es una de las características más importantes para su uso final. O sea, esa morfología va a influir en el uso final. Esa morfología, para esas técnicas de morfología vamos a utilizar microscopio estereoscópico, una lupa, que se tiene en cualquier laboratorio, un microscopio óptico, un microscopio petrográfico y un microscopio electrónico de barrido. Un microscopio electrónico de barrido es una técnica microscópica, es un microscopio, como su propio nombre indica, pero así, a grandes rasgos, deciros que un microscopio electrónico de barrido, en vez de incidir luz,
luz visible, como se incide en un microscopio óptico, pues con una bombillita, pues en un microscopio electrónico de barrido se inciden sobre la muestra electrones, pues se llama microscopio electrónico de barrido. Esto hace que con relaciones de longitud de onda y demás cosas que no os voy a aburrir, tengamos una imagen de mayor resolución. Vamos a llegar a ver con más resolución el material. Por lo tanto, para nosotros ha sido de muchísima utilidad, no solamente en la caracterización del material, sino, como más adelante explicará María, en la visión de la eficacia del uso de limpieza. Vamos a poder ver cómo ha limpiado realmente, ver esas fibras con tal resolución como era antes de limpiarlo y después de limpiarlo, y ver qué queda ahí, si quedan residuos, si corresponden a una cosa, corresponden a la esponja, o si son que queda todavía por limpiar, que queda suciedad. Entonces, es una técnica muy útil para nosotros en esta línea de investigación. La hemos utilizado un montón y hemos sacado muchísima información sobre ella. En cuanto a solamente las esponjas, que es donde estamos ahora, de caracterizar el material que vamos a utilizar, que es la esponja, nos ha valido para conocer la densidad, material que pueden ser las esponjas más compactas, menos compactas, y las células. Las células, todos los materiales espumados están compuestos por células. Son esos agujeritos que aparecen en una esponja, en una espuma. Esas son las células. Las células son los responsables de ciertas propiedades en polímeros celulares. En este caso, pensábamos que podía ser importante, al final no ha sido tan importante en el caso específico de textiles, pero sí que está dentro del protocolo de técnicas de análisis de materiales poliméricos que tenemos establecido, la identificación y la caracterización de estas células, puesto que para otros materiales es muy interesante. ¿Por qué? Porque van a ser responsables de propiedades como son aislantes de calor, absorción de impacto, que sean más o menos ligeros. Eso va a ser responsable de la célula, que sea célula abierta o que sea célula cerrada, va a tener diferencias en que el material sea más aislante al calor o que absorba mejor el impacto. Y esto es importante para materiales poliméricos en otro campo diferente, como pueden ser, por ejemplo, en transporte o en embalaje de obras de arte, en temas de conservación de obras de arte, en transporte y embalaje. Ahí vamos a embalar una obra y necesitamos, con un material polimérico espumado, y necesitamos que ese material polimérico espumado tenga una morfología de una célula específica, una célula cerrada, para que tenga mayor absorción de impacto. En el caso de un aislante de calor, en nuestro campo, bueno, pues también a lo mejor, si va a ir en un transporte en verano que no está con unas condiciones de temperatura muy adecuadas, sí que necesitamos que tenga cierto aislante de calor, o si va a estar en un almacén en el cual puede aumentar la temperatura, también necesitamos que tenga una célula, bueno, pues que sea responsable, que tenga mejor aislamiento con el calor. Un ejemplo que no es en nuestro campo, un aislante de calor importante de célula abierta es el poliuretano, que es esta espuma amarilla que dan en las fachadas y demás. Son aislantes de calor potentes y son espumas con este tipo de célula que le dan características de aislantes a la temperatura. Entonces, como os digo, las células nosotros las hemos estudiado, hemos llegado a identificación de, ahora os diré quiénes son de célula abierta y quiénes son de célula cerrada, pero realmente que sean aislantes de calor o que absorban el impacto, a nosotros tampoco nos importa mucho a nivel de esponja, da un poco igual. Pero que sea ligero, bueno, pues sí, igual ligero sí que nos interesa, que sea más ligero o menos ligero, también está relacionado que sea ligero o que no, con esa que sea más compacto o menos compacto. Entonces, bueno, pues eso también en el modo de aplicar la esponja, que se nos deshaga, que haya una microabrasión, va a depender de lo compacta que esté o de lo no compacta que esté. Entonces, bueno, hemos seguido estudiándolas y hemos visto esa caracterización morfológica y, como os decía, de célula abierta, todas las esponjas que se dedican a uso cosmético y doméstico son así, son ese tipo de célula abierta. Esto sería una imagen, esto es un dibujito que hemos hecho de la diferenciación de célula abierta. Célula abierta es como un entramado, como una red. Célula cerrada es, ¿sabéis ese típico plástico de bolitas? Sería la imagen en un microscopio de ese tipo. Eso es célula cerrada, son como células completamente cerradas, bolitas, donde ejercen esa función de mayor aislante al impacto que las otras, que son mayor aislantes al calor. Y como os digo, eso no nos interesa, aislante al impacto o al calor no, pero que sepamos que la esponja de humo es de célula cerrada y que las domésticas y cosméticas son de células abiertas. Las células están conectadas, es como una red, mientras que la célula cerrada son como esas bolitas de plástico de embalaje. Sí, acabo aquí. Y acabo en la caracterización morfológica y si queréis descansamos un poquito. Simplemente aquí poneros unas imágenes. Estas tres imágenes, bueno, estas imágenes de abajo, las de arriba son una fotografía. Las tres imágenes son imágenes de microscopio electrónico de barrido que nos han permitido ver esa morfología. Las ACAPAR
Bueno, quizá voy a empezar primero por el borrador mágico Don Limpio. El borrador mágico Don Limpio es esa espuma, esa esponja que en medio tiene ahí pues como algo que nos va a ayudar al manejo, porque bueno, van a actuar por abrasión, entonces tenemos que sujetarla bien porque se van a ir desgastando. Esa esponja, ese borrador mágico Don Limpio, tiene como esta estructura que es como todo abierto, es una célula abierta, una célula que se ve en la morfología, en la imagen. Mientras que la esponja de humo se ven eso que os decía antes, como las bolitas del plástico, típico plástico de bolitas, que son células cerradas. Es más blandita y va a ser capaz de, bueno, pues de manejarse de otra manera que el borrador mágico. Mientras que la Sak-Pad, en este caso es la Sak-Pad White Heart, la de color blanco, la blanquita, la Sak-Pad, o antes se llamaba Suiza, más que célula, más que un plástico celular, plástico con unas células diferenciadas, es un bloque compacto. Además se observa a simple vista, es un bloque. Ese material espumado está hecho un bloque y esta característica morfológica influye directamente en su forma de uso. Vamos a agarrarlas por ese mango azul y se va a ir desgastando hasta quedarte prácticamente sin nada blanco, porque es todo un compacto que va a ir desgastándose mediante una microabrasión sobre el tejido. Y bueno, yo creo que nos vamos a quedar aquí porque son las 11 y vamos a tomar un café ahora. Nos quedamos aquí para enganchar en cuanto lleguemos viendo bueno, pues cada una de las esponjas que vamos a ver después de hacer esta revisión. Vamos a verlas, a tocarlas y a ver cómo son, a identificar esa célula cerrada, célula abierta y a ver cómo podemos utilizarlas. Pues vamos a primero haceros una visión aquí y luego seguiremos viéndolas físicamente.